Ser diligente te conviene, y hoy vamos a ver por qué la diligencia nos conviene. Nos va a convenir en todos los aspectos de nuestra vida, pero hoy voy a aplicarlo a las riquezas, porque Dios es un Dios rico en misericordia, rico en amor, pero también Él es dueño del oro y de la plata, y Él quiere compartir con nosotros para que nada nos falte. Todo don perfecto, toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, del Padre de misericordias, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Quiere decir que Él no cambia, que su deseo es bendecirte y Él va a utilizar todo lo que te ha dado para bendecirte. Él va a hacer uso de tus dones, tus talentos, tus conocimientos para bendecirte y para hacer de ti la persona que Él previó desde antes de la fundación del mundo. Dios no está molesto porque tú y yo podamos vivir bien. De hecho, Jesús vino y dice la palabra que Él vino a deshacer las obras del diablo, a destruir las obras del enemigo. Y el Señor quiere que esa vida, dice Jesús en Juan 10:10, que a pesar de que el enemigo vino a robar, matar y destruir, por el contrario, Él habla acerca de su propósito. El enemigo, su propósito es matar, destruir, acabar, robar. Pero el propósito de Jesús dice: mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa vida pensamos que solamente es real hasta que nos muramos. Hasta que ya no hay aliento en nosotros, entonces entraremos a la vida eterna. Pero la vida eterna o la vida en abundancia empieza desde el momento en el que tú y yo le abrimos nuestra vida a Jesús, nuestro corazón. Eso no significa que no vamos a tener problemas, pero significa que tenemos una promesa de Dios. Dios no nos promete que no habrá problemas. Lo que Dios nos promete es que Él nos ha dado un propósito para nuestra vida. Si hay problemas, esos problemas redundarán para bien, según Romanos 8:28. Esos problemas redundarán para bien con tal de que cumplamos nuestro propósito de vida. Qué impresionante, ¿no? Por eso dice el Señor que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, a aquellos que hemos sido llamados conforme a su propósito. Eso significa que aún las cosas malas que nos suceden, Dios va a utilizarlas y las va a transformar para que en nosotros no haya duda del propósito, el ministerio, el llamado, la vocación por la cual Dios nos ha escogido como hijos suyos. Recordemos que todos somos creación de Dios. Así como podemos mirar aquí en el segundo piso de Sensodep, se ven los árboles, y qué padre paisaje, porque en la Ciudad de México parece una selva de asfalto, ¿verdad? Edificios y casas, y ver árboles descansa la vista, como que hasta trae paz, ¿verdad? Esa es creación de Dios. Los árboles, los pajaritos que podemos escuchar por la mañana, por la noche, son creación de Dios. Igual que a todos los hombres y mujeres somos creación de Dios. Pero Jesús quiere que seamos sus hijos. Para esto apareció Jesús, para que tú y yo podamos vivir una vida de calidad y para que podamos ser sus hijos. ¿Qué es la diligencia? Y quiero decirte que la diligencia es algo con lo que Dios nos ha, pues ya viene en el paquete de nuestra vida, pues. La diligencia es algo que el Señor quiere que tú y yo sepamos que podemos ser diligentes. Estamos equipados con diligencia, pero así como tú decides en qué momento utilizar tus dones y talentos, también tú vas a decidir si vas a hacer uso de la diligencia. En el diccionario de Google dice así, que la diligencia es cualidad de ser diligente. Los administradores con visión al futuro, dice, es cualidad de ser diligente a una persona que se administra al resolver o realizar un asunto. Eso es ser diligente. Una persona que se administra bien para realizar o para resolver
un asunto. Y hemos estado hablando de nuestras finanzas y voy a ocupar la diligencia, precisamente, ¿qué dice la Biblia de la diligencia? Dirigido hacia nuestras riquezas o hacia nuestras ganancias, hacia nuestro trabajo, hacia el fruto del trabajo de nuestras manos o de nuestra mente. En el diccionario bíblico, la diligencia es la consciente perseverancia y dedicación. Otra vez, la diligencia en el diccionario bíblico es ser conscientes. Yo creo que por eso hoy el Señor nos dijo que fuéramos conscientes de cómo nuestros pensamientos y nuestras decisiones afectan nuestro entorno y nos afectan a nosotros mismos. Entonces, es la consciente perseverancia y dedicación, sobre todo en lo que respecta a nuestra relación con Dios, con los demás y con nuestras posesiones. Otra vez, es la consciente perseverancia y dedicación, sobre todo en lo que respecta a nuestra relación con Dios, nuestros semejantes y nuestras posesiones. En la Escritura, la diligencia, así dice el diccionario, es muy recomendable. Y por eso lo puse así: ser diligente te conviene. ¿Cuál sería lo opuesto a la diligencia? La pereza. Sí, la pereza o la ociosidad. Mi mamá siempre me decía: ¿qué estás haciendo? Nada. Ah, pues la ociosidad es madre de todos los vicios. Y yo no sabía que era ociosidad, ni tampoco sabía, estaba yo chica, no sabía que eran vicios, ¿verdad? Pero alguien que no está haciendo algo, que no está ocupado, que no está administrando correctamente sus dones y talentos, está siendo ocioso. Una persona que no está poniendo a trabajar. Por eso es que las riquezas, y tú puedes decir: pastora, va a hablar de riquezas y yo debo esto, debo aquello. Sí, pero las riquezas, Dios es dueño de todas las riquezas. Ahorita lo vamos a ver en la Biblia, para que no me creas a mí, sino le creas a la palabra. Y la ociosidad es pereza, como alguien por acá nos decía, o improductividad. Eso es ociosidad, ser improductivos. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo a trabajar nuestros dones y talentos. No estamos poniendo a trabajar las cosas por las cuales Dios nos creó. Hay algo que tienes que vender, véndelo y véndelo bien. Si tú tienes un negocio, haz que tu negocio prospere, busca la manera de prosperar, pero acuérdate que tu diligencia empieza con tu relación con Dios, después con las personas que nos rodean y después con con todo lo material que tenemos. ¿Qué es ociosidad, pereza o improductividad? Como el trabajo, y esto lo dice el diccionario bíblico, como el trabajo es santificado por la obra de Dios. Fíjate, Dios te da un trabajo que quiere santificarlo a través de la obra que está haciendo en ti, en tu mente y en tu corazón. Dice: como el trabajo es santificado por la obra de Dios, la ociosidad se considera como un pecado. Wow. La ociosidad se considera como un pecado contra uno mismo y contra la sociedad. ¿Por qué contra uno mismo? Porque una persona ociosa no está ganando, no está siendo productivo, no está haciendo dinero, está ahí ocioso. Entonces se considera como pecado contra uno mismo y la sociedad. Ahora entiendo por qué dice la palabra que el que no trabaja, que tampoco coma. Porque el que no trabaja está de ocioso. Y si alguien está ocioso, entonces es improductivo y está pecando. Claro que no se oye tan gacho como un pecado de inmoralidad sexual, o un pecado de chisme, un pecado de robo, de mentira, de traición, de idolatría. Sin embargo, la ociosidad es tan fuerte como cualquier pecado, porque ya sabemos que delante de Dios el pecado es pecado. Claro que hay unos pecados que son muy escandalosos, y pareciera que no es uno muy escandaloso. Empezamos a revisar nuestro celular y decimos: voy a meterme al Face 5 minutos. ¿Y a cuántos nos ha pasado que cuando te das cuenta ya pasó 1 hora? ¿Y has sido productivo? A menos que estés metiéndote a Marketplace, ¿no?
y estás haciendo negocios en el Facebook, bueno, estás haciendo algo productivo para ti y para tu familia. Sin embargo, esos 5 minutos que te metes a las redes sociales se puede convertir no solo en 5, en 10, en 20, en 2 o 3 horas. ¿Qué pasa con los 5 minutos en cuanto suena nuestro despertador? Otros 5 minutos. ¿Cuánto les ha pasado que apagas y dices 5 minutos y ya no llegaste a trabajar? O ya no llegaste a la escuela, ya no llegaste a esa junta de trabajo, ya no llegaste a esa entrevista de trabajo. Por 5 minutos, diga conmigo, 5 minutos. Quítate eso de 5 minutos. Debe de haber en nosotros una ansiedad buena, una ansiedad de empezar el día, una ansiedad por ser productivos. Mire, dice la palabra que no debemos de menospreciar los inicios pequeños. Si tú tienes una idea de vender chanclas para el Juanete, específicas para el Juanete, vamos a suponer que Dios te hace creativo y esa chancla arregla el Juanete y tú dices, híjole, pero ¿cómo empiezo? Pues empieza por hacer un sketch de la idea y empieza a ver materiales y empieza a juntarte con personas que te van a ayudar a hacer que esa idea sea productiva. Y en el momento en que empieces a ahorrar para invertir en ese negocio, vende. Creo que una vez les comenté que las maletas que tienen 4 rueditas y se pueden ir adelante, atrás, a un lado, al otro, sin tener que mover la maleta, sino que así, de una manera parada, se puede mover de cualquier lugar. Me impresionó que el inventor de esto estaba leyendo la Biblia en el libro de Isaías, donde dice que ángeles delante del Señor se movían hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado y hacia el otro, y no tenían que darle la espalda nunca al Señor. Entonces ese hombre se le ocurrió. ¿Quién crees que le dio esa idea? Dios. Así es, por eso les he dicho que nuestra relación con la palabra de Dios es tan importante que aún mientras estás leyendo la palabra, Dios te puede ayudar a crear algo que te pueda sacar de las deudas, a crear algo que pueda bendecir a tu familia y dejar una herencia para tus hijos, porque la Biblia dice que las riquezas son de los padres hacia los hijos. O sea, que la herencia tiene que ser preparada, planeada, para dejarle a nuestros hijos algo. Aunque sea ya les decía, la olla chueca donde te sale bien chido el arroz. Bueno, aún tienes que enseñarle a tus hijos a utilizar esa olla chueca, porque si no les enseñas a usar la herencia, la van a tirar. ¿Sabes que tú y yo tenemos una herencia? Tenemos una herencia, esa es la verdad. Tenemos una herencia que Dios nos ha dado, y de hecho dice que la mujer prudente es una herencia para el mundo. Dice, la herencia son de los padres a los hijos y de Jehová la mujer prudente. O sea, del Señor la herencia para esta generación es una mujer prudente. Así es que mujeres, digan conmigo, yo sin el Espíritu Santo soy muy peligrosa. ¿Sí? Si las mujeres no estamos sujetas al Espíritu Santo, podemos ser mujeres peligrosas, porque Dios dice que una mujer es una mujer influyente. Tú eres madre y la voz de una madre siempre será influyente al hijo, aunque el hijo esté casado con bigote y con canas. Entonces, obviamente los hombres, el Señor los escogió para que dentro del matrimonio dirijan. Varón, tú última respuesta y decisión hacia cualquier aspecto de tu matrimonio y de tu familia, Dios te pedirá cuentas, porque tú eres responsable. No, pastora, pero usted no sabe la mujer que tengo. Y luego no tiene el Espíritu Santo. Le tengo miedo. Es peligrosa. Pero usted la escogió, ¿verdad que sí? Y si usted la escogió y el Señor permitió que se enamorara de ella y que se casaran, Dios le ha dado la habilidad para llegar a su corazón y para tomar la última decisión y manejar el enojo de ella en base a esa decisión que usted tomó.
Por eso dice el Señor que las mujeres debemos de estar sujetas. En fin, hemos entonces hablado de la ociosidad y de ser diligente. La diligencia va a traer sobre nosotros riquezas. Es una promesa de Dios. Vámonos a Proverbios 10:4. Y dice así: las manos ociosas, ya sabemos que es ociosidad, ¿hacia dónde te conducen? A la pobreza, a la escasez. Proverbios 10:4, las manos ociosas conducen a la pobreza, pero las manos hábiles atraen riquezas. En la Reina Valera dice: las manos diligentes atraen riquezas. Atraen riquezas. ¿Sabes cuántas personas se hicieron ricos haciendo cubrebocas al principio de la pandemia? ¿Cómo estaban sus manos? Cosiendo y cosiendo y haciendo y fueron diligentes. La mano diligente ve una oportunidad de trabajo y lo hace. Una mente diligente dice: puedo hacer esto, y lo hace. ¿Quién te dio esa diligencia? Dios. Ahora, las posesiones y los bienes materiales, esos son las riquezas. Repite conmigo: posesiones y bienes materiales. Entonces no me digas que no eres rico, porque si sobre tu cabeza cada noche hay un techo y duermes sobre una cama, aunque ya se le haya salido el resorte, que ya desde hace muchos años ya no hacen con resorte, pero vamos a suponer que ya está chueca, lo que sea, tú eres rico. Hay un porcentaje de la población mundial que vive en las calles. Hay un gran porcentaje de la población mundial que no come todos los días. ¿Tú comes todos los días? ¿Cuántos comemos todos los días? Por lo menos una vez comemos, ¿no? Entonces somos ricos. Y esa riqueza, y si tú tienes una posesión, un bien material, eso te hace que eres administrador de esa riqueza. Ahora, las escrituras enfatizan que las riquezas, escúchame, las riquezas se originan de Dios. ¿Quién te dio esa casa? ¿Quién te dio esa cama? ¿Quién te dio esa comida? El recurso económico para los taquitos de la esquina con salmonela riquísimos. Helicobacter pylori, todo eso ya, el 99% de la población mexicana tiene Helicobacter pylori, que es una bacteria que parece un helicóptero, por eso se llama Helicobacter, bacteria con forma de helicóptero, que hace que se queda en el esófago, pero somos tan buenos los mexicanos que las colonias las tenemos controladas. Cuando se sale de control es que vienen problemas gástricos, pero bueno, ya ese fue gratis, Ahora, las riquezas usadas correctamente o sabiamente serán una bendición. Otra vez, las riquezas que Dios te da, usadas sabia o correctamente, serán una bendición. Usadas neciamente, pueden alejar a las personas de Dios. ¿Se acuerdan que hemos dicho que Dios, en la parábola de los talentos, Dios le da a uno 2 talentos, a otro 10 talentos, 5 talentos, 10 talentos o 2 talentos, ¿verdad? Es 1, 2 y 10. Dice, según sus capacidades. Ay, ¿por qué no tengo un Ferrari? Porque no tienes la capacidad de sostenerlo. ¿Por qué no tengo una casa en el Pedregal? Porque no tienes la capacidad de pagar el predial y la luz de esa. Entonces Dios nos ha dado de acuerdo a nuestras capacidades. Por eso la envidia no debe de vivir en nosotros. Yo tengo esta capacidad. Yo soy pastor de esta preciosa iglesia y les doy un aplauso a ustedes. Gracias por sus vidas, los amo. Gracias por siempre ser una iglesia que responde al llamado. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que nos están viendo en tiempo directo, en vivo, a través de Facebook. Yo no soy un pastor de una iglesia de 10,000 porque no tengo esa capacidad. Y estoy contenta. Y cuando voy a una iglesia que tiene 10,000, wow, veo a los pastores y digo, tienen esa capacidad.
Y desde antes de la fundación del mundo Dios ya te había previsto y sabía los dones, los talentos, el llamado, la vocación que pondría en tu corazón. Entonces, cuando usamos nuestras riquezas sabiamente, podemos aún atraer a otros a Cristo. Y será una bendición para mí y mi familia. Pero si uso mis riquezas neciamente, me voy a alejar de Dios. Y diré, Dios hace acepción de personas porque a Él le da esto y a mí no. No hace acepción de personas. Te dio todo lo que necesitabas conforme a tu capacidad. Al de 10 porque podía con 10 y al de 1 porque podía con 1. Pero dice la palabra que este hombre fue necio y negligente y escondió su talento en la tierra. Nosotros somos hechos del polvo, entonces tú pudieras estar escondiendo tu llamado, tu talento en ti mismo. Algunos principios de las riquezas son los siguientes. Punto número 1. Todas las riquezas le pertenecen al Dios creador. Todas las riquezas le pertenecen al Dios creador. Salmo 24 del 1 al 2 aquí está te lo compruebo, aquí está la prueba. Dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Pensé que Joy era mi perrita, pero es del Señor. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuanto los habitan, porque Él la afirmó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. ¿De quién es todo? De Dios. Te voy a dar otro versículo, Job 41:11. ¿Y quién tiene alguna cuenta por cobrarme o que cobrarme? O sea, Dios no es deudor de nadie, es lo que está diciendo. Y esa es una pregunta, y después viene una exclamación. Está el Espíritu Santo hablando a través de Job y dice, mío es todo cuanto hay bajo los cielos. Mío es todo cuanto hay bajo los cielos. Pastor, entonces ¿yo de qué soy dueño? De nada. Eres administrador de la familia que Dios te ha dado como padre. Eres administrador de la mujer que Dios te ha dado como esposa. Eres administrador, mujer, del gasto que te da tu esposo para darle de comer en la semana a tus hijos y a él. Eres administrador de tu cuerpo, tú decides cuánto comes. Puedes comerte 10 tacos o decirle a tu mente, con 4 estoy tranquilo. Tú decides. Y mire, aun cuando alguien más quiera decidir por ti, porque lo he intentado, ya comiste mucho, te voltean a ver re feo. Te ven así como que, ¿qué te importa? Es mi vida, mi problema. Es cierto, tú eres administrador de cuántos kilos le echas a tu cuerpo, a tus huesos, y cuánto vas a bajar, qué días vas a hacer ejercicio. Fíjate, Salmo 50:12, para que nos quede claro que Dios es dueño de todo. Dice Dios, si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. Creo que nos ha quedado claro que Dios no es deudor de nadie. Y esto debe de sanar nuestro corazón, porque si alguien te dañó y te lastimó, todos, incluyendo una servidora, nos hemos enojado contra Dios. ¿Cuántos hemos estado enojados contra Dios? Yo crecí enojada contra Dios por un abuso que viví en el kinder. Crecí enojada, crecí odiando a Dios y diciendo, si Dios, ¿dónde estaba Dios cuando a mí me pasó esto? ¿Dónde estaba Dios cuando mi padre o mi madre o mis hermanos, mi hermano o mis hermanas hicieron esto o aquello? ¿Dónde estaba Dios cuando? Y nos enojamos contra Dios. Pero aquí dice, ¿a poco me vas a cobrar algo? Yo no te debo nada. Si alguien te dañó, esa persona decidió de su propia cuenta dañarte. Pero lo que yo te puedo decir es que hay promesas de propósito para ese dolor que tienes.
Hay una promesa de propósito. Alguien te dañó, alguien te lastimó, alguien te abusó sexualmente, alguien abusó de tu dinero, alguien te traicionó, alguien dejó de pagarte una deuda que te debía. Esa persona ha decidido mal y sus decisiones te han venido a lastimar a ti, pero Dios no tiene la culpa. Lo que Dios puede hacer es tornar la maldición en bendición por amor de su nombre. Y por eso dice: todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Aún ese dolor, aún eso que te trajo a Cristo y a los pies del Señor, el Señor lo usó para que tú pudieras abrir los ojos y darte cuenta de tu necesidad del Rey. Dios no nos promete que no vamos, que vamos a dejar de pasar por el valle de sombra y de muerte. Más bien dice: cuando pases por el valle de las lágrimas, te prometo que te pondré en ti el poder y el potencial de convertir ese valle de lágrimas en un valle de abundancia, en un manantial de riqueza, en un manantial de oro y de sabiduría para ti. Dice Ageo 2:7 al 8. El profeta Ageo hablándole a un pueblo que solamente estaba ocupado en levantar sus propias casas. Y dice el Señor: haré temblar a todas las naciones. ¿Será que estamos temblando las naciones? Bueno, están temblando las naciones. Sus riquezas llegarán aquí. ¿Qué es aquí? Está hablando de su templo. ¿Y quiénes? Estamos leyendo el antiguo pacto. Estaba hablando del templo que se reconstruyó. Pero escúchame bien: ese antiguo pacto, nosotros la iglesia ya no estamos bajo ese pacto. Estamos bajo el pacto de que sus leyes y sus promesas están en nuestra mente y nuestro corazón. Y 1 Corintios capítulo 6 dice que nosotros, nuestro templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, esta es una promesa, así como la has leído en Isaías y en Jeremías, que la riqueza de los impíos vendrá a los hijos de Dios. Era para que dijeras: chido, apláudele al Señor, apláudele a Él. Es una promesa que Él está haciendo. Gracias a Dios yo no la estoy haciendo, la está haciendo el Señor. Sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa. Diga conmigo: yo soy esa casa. La iglesia es esa casa, dice el Señor Todopoderoso. Y ve cómo termina el versículo 8. Mía es la plata. Porque todos los versículos anteriores vimos que la tierra y los árboles y el cielo. No, ya no está hablando de la naturaleza, está hablando de la plata. Y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Lo segundo que quiero hablar el día de hoy, aparte de que todas las riquezas le pertenecen a Dios, lo segundo que quiero hablar es que Dios comparte sus riquezas con nosotros. Dios comparte sus riquezas con nosotros y por eso nos ha dado la habilidad de ser diligentes. Fíjate lo que dice 1 de Crónicas 29, 11 al 12. Tuyos son, Señor, la grandeza. Diga conmigo: grandeza, poder, gloria, victoria y majestad. Todo, ya no repita, todo es tuyo, es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden. ¿Puedes decir: mis riquezas de ti proceden? O sea, dice aquí: de ti proceden las riquezas. Quiere decir que Él comparte esas riquezas contigo. Y esto lo está diciendo Salomón. Dice: de ti proceden las riquezas y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos está mi fuerza y mi poder. Y eres tú, ¿quién qué? Quien engrandece y fortalece a todos. Entonces, ¿quién le dio el poder al señor Slim de hacer dinero? Dios. Y si él no reconoce a Dios, él dará cuentas a Dios de las riquezas que Dios le ha dado. Esta es otra cosa. Miren, muchas personas y muchos pastores
Y nosotros no queremos de verdad caer en eso. Cuando se habla de diezmos y ofrendas, muchas veces se utiliza el control, la manipulación y la culpa. Y la gente dice, no, si no diezmo, Dios no me va a bendecir. Pero la verdad es que yo veo muchos ricos que no diezman y están bien bendecidos. Te voy a decir algo. Dios no hace a un lado. ¿Se acuerdan de Usa, un levita, que cuando llevaban el arca del pacto, el arca iba llevada en una carreta por unos bueyes, algunos hermanitos, no es cierto, de 4 patas, unos bueyes lo llevaban, y yo creo que Usa y su hermano iban atrás, ¿no? Y pasan un tope de México y se va a caer el arca del pacto y Usa extiende la mano y muere en ese momento. David, unos capítulos más adelante, dice, el arca del pacto debe de ser llevado por levitas. ¿Por qué murió Usa? Porque era su obligación saber qué decía la ley acerca de los levitas y cómo se tenía que llevar el arca. Él acortó su vida por negligente y ocioso, porque algo que tenían que hacer los sacerdotes era conocer la ley de Dios. Y dice David, tendrán que llevarla en hombros, no con bueyes ni en carretas, en hombros. Dice la palabra que el arca llegó a Obed-edom y Dios bendijo a Obed-edom por cuanto la presencia de Dios que simbolizaba el arca estaba en su casa. A ti y a mí nos conviene tener una buena relación con Dios y para eso se necesita trabajo y diligencia. Necesitas aprender a hablar con Dios, necesitas aprender a buscar a Dios. El hecho de no conocer lo que dice la Biblia acerca de diezmos, ofrendas, primeros frutos, que son las primicias, eso no te exime de tu responsabilidad delante de Dios. Por eso yo no estoy más que hablando lo que dice la palabra, porque es mi obligación darte a conocer no solamente acerca del pecado, de la salvación, sino también de las riquezas. Dios quiere bendecir esta iglesia. Dios quiere bendecirte, estoy segura de eso. Fíjate lo que dice Eclesiastés 5:19. Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, te das cuenta que Él le concede como según su capacidad. A quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo ganar el dinero, disfrutar de sus afanes, puesto que esto es ¿qué? Un regalo de Dios. Si tú tienes un trabajo, ese es un regalo de Dios. Te voy a decir algo, si Dios a ti te está pidiendo que seas fiel con el diezmo y no lo haces, Dios, como cualquier otra persona, si te pide algo que no hacemos, ¿qué sucede con la desobediencia? Pues Dios la corrige. Y la va a corregir de alguna u otra forma. Y quiero que te des cuenta cómo Dios puede utilizar las riquezas o la pobreza para tratar con nuestro corazón. Quiero que vayamos por favor me voy a saltar a 1 de Samuel 2, 7 y 8 y ahorita regreso. Por favor, hija. 1 de Samuel 2, 7 al 8 dice: el Señor da la riqueza, para que nos quede claro que Él nos da la riqueza. Pero también Él puede dar pobreza. Él, a través de la pobreza, ¿qué va a hacer? Humillarnos. Pero también enaltece. Levanta del polvo al desvalido. Wow. Y saca del basurero al pobre. Y fíjate lo que puede hacer Dios. Por eso nos da la diligencia. A ese pobre lo saca del basurero para sentarlo en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra y sobre ellos afianzó el mundo. Entonces Dios puede utilizar la riqueza para exaltar o la pobreza para humillar a alguien. Y decíamos, ¿no? Ahora entendemos por qué si no he sido obediente a Dios, Él no me va a dar más.
Algunos dicen, ay, es que los pobres, los ricos, pobres ricos, es todo lo que tienen. No, hay ricos que son muy felices y que no son miserables de corazón. Hay ricos que Dios les ha dado esas riquezas y han sabido administrarlas. Y yo conozco ricos millonarios que son hijos de Dios y que son generosos. El problema es que la iglesia, en cuanto ve que hay un hermano rico en su confraternidad, en su congregación, se van y le piden prestado. ¿Por qué pides prestado? Sí, hoy y estos días hemos dicho, huye de las deudas, porque te haces esclavo de esa persona. Y muchas personas dejan de ir a la iglesia porque prestaron. Y si aquí hay un rico millonario encubierto, te pido por favor, debieron de levantar la mano todos, te pido por favor que no prestes. Si está en ti el dar una ofrenda, da la ofrenda. Si el hermano te regresa, está bien, recibe porque él está en su mente pagando una deuda. Pero tú no prestas, porque te vas a poner grilletes en la vida de tu hermano en Cristo. Mejor da una ofrenda. Y si el Señor te dice, no sé si les ha pasado, pero hay ayudas que no ayudan. Y si el Señor te dice no, entonces no. Usted tiene que estar atento a la voz de Dios. Ahora, voy a seguir con este principio. Dios comparte sus riquezas. Otro principio es que Dios nos da la habilidad para producir los bienes. Dios nos da la habilidad para producir los bienes. A esa habilidad, ¿cómo le llamamos? Diligencia. Dios nos da la habilidad para producir los bienes. Vámonos por favor a Deuteronomio 8:17 al 18b. ¿Qué quiere decir? Que no voy a leer todo el 18, pero vamos al 17. No se te ocurra pensar. No te quedes hasta ahí, sí puedes pensar. Pero no se te ocurra pensar, 2 puntos. Esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. El diligente pone a trabajar sus manos, ¿verdad? Y dice, acabamos de leer en Proverbios, que las manos del diligente atraen las riquezas, pero las manos ociosas atraen la pobreza. Entonces dice, no se te ocurra pensar, Dios, pero si tú me estás diciendo que me ponga a trabajar, sí, pero yo te he dado el poder, yo te he dado la salud, y lo que no quiero es que te enaltezcas y digas esto es mío, porque la tierra es mía. Y yo te hago responsable de la administración de lo que te doy. Recuerda, dice, al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Muy bien, ahora, ¿cuál debe de ser mi actitud? Ya me estás diciendo, pastora, que no debo de decir, esto es, a mí me costó. Y mire, yo muchas veces crecemos en una familia donde el papá o la mamá dice, apaga la luz porque yo pago la luz. Y si no te gusta, aquí la que manda o el que paga, manda. ¿No? Dios no quiere ese tipo de arrogancia en su pueblo. Por eso dice, no se te ocurra guardar en tu mente y decir, esto yo lo gané con mi. Claro, tu diligencia te ha bendecido con eso. Lo que Dios está diciendo es que no te hagas soberbio. ¿Sí queda claro eso? Y que cuando Dios te pida, des. Amén. Seguimos. ¿Cuál debe entonces ser nuestra actitud? De agradecimiento. Ese es el siguiente principio que quiero enseñarte. Nuestra actitud tiene que ser de agradecimiento. Primera de Timoteo 4:4, por favor. Todo lo bueno, todo lo que Dios ha creado es, ya lo dije, sí, ¿verdad? Ya te la soplé. Y nada es despreciable, nada es despreciable. Por eso se dice, no veas, ¿cómo dice? A caballo regalado, no se le ve colmillo. Es lo mismo que está diciendo aquí, nada es despreciable. Te regalaron un caballo chimuelo.
Dile gracias, Señor, por este caballo chimuelo, porque nada es despreciable, por algo me lo estás dando. Y nada es despreciable si se recibe ¿cómo? Con acción de gracias. ¿Cómo tenemos que recibir todo lo que Dios nos da? Con acción de gracias. Ahora, fíjate, la diligencia no solamente nos va a traer riqueza, las manos diligentes traen riqueza. Vamos a ver qué otra cosa me da la diligencia. Me da autoridad. Me da autoridad. Proverbios 12:24. Fíjate cómo lo dice la palabra de Dios. El de manos diligentes, ¿qué va a hacer? Gobernará. Quiere decir que la persona que es diligente va a estar en un punto de autoridad. Por eso sí se dice, el que paga, manda. Ahí sí lo podemos decir de una buena manera. El de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. ¿Por qué será subyugado? Porque el perezoso tiene manos ociosas y ¿te acuerdas? Tú eres esclavo de a quien le debes. El perezoso se la pasa pidiendo prestado y está viendo la manera de cómo pagar la siguiente deuda, no para vivir, sino cómo pagar la siguiente deuda. Entonces necesitamos salir de deudas. ¿Se acuerdan cómo salimos de deudas? Pagándolas. Muy bien, pero pagándolas de menor deuda a mayor. Esa es la estrategia de Dios para nosotros, de menor a mayor. Después, no volver a pedir prestado aunque estés desesperado. Y 3, orar funciona. Dile a Dios de esa necesidad que tienes. Ahora, nos da entonces, las manos diligentes nos da riquezas, diga riqueza, autoridad. Ahora, otra cosa que nos dan las manos diligentes es Proverbios 21:5. Dice así: los planes bien pensados, o sea, diligente, piensa, pura ganancia. ¿Qué te da la diligencia? Ganancia. Pero los planes apresurados, puro fracaso. ¿A qué va, pastora? A que no hagas compras en el acto. No. Yo una vez fui a un lugar donde vendían tiempos compartidos. Tiene usted 5 minutos para decidir porque se le va esta oportunidad. Y yo dije, ay, qué oportunidad de estar pagando miles de pesos cada año. Claro, es una super oportunidad. Y te dan 5 minutos. Cuidado con esas llamadas. Este es para hoy, señora. Si hoy usted no aprovecha el descuento que le estamos ofreciendo, se pierde. Usted no se deja llevar por lo que esa señorita le está diciendo, porque los planes pensados así, puro fracaso. ¿Qué quiere decir? No tomes decisiones a la ligera y apresurado, sobre todo si esa decisión es comprar algo de mucho valor. Entonces, los planes bien pensados, está hablando de una persona diligente, pura ganancia. Entonces, ¿qué me va a traer la diligencia? Riqueza, autoridad y ganancia. No, nuevamente, no sé cómo estresarlo, no tomes decisiones, porque de repente hasta me llaman por teléfono, pastora, ¿qué hago? Estoy aquí a punto de firmar un super cheque, pero no sé qué hacer, no escucho al Señor, no sé. A veces los pastores somos